Es momento de recibir a Gastón Riquelme, nuestro abogado, para hablar del caso del policía que mató a Lucas Décima. Recuerdan, este joven de 17 años en Merlo. Lo declararon culpable y en esto se estaría definiendo, ¿no?, el hecho que se discutía y se debatía muchísimo si fue gatillo fácil o no. ¿Cómo estás, Gastón? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y bueno, la idea sí es hablar del tema del caso de Lucas Décima. Sí. Un caso que en febrero del año 2017... dio mucho que hablar justamente por ser el segundo caso de gatillo fácil, al menos emblemático, en lo que es en Morón, en la localidad de Morón, justamente porque lo que ocurrió en este caso, que es algo que hasta el día de hoy todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó o por qué esta persona termina fallecida, lo que sí se sabe es que hubo una especie de enfrentamiento entre dos bandas en Morón justamente, y lo que ocurrió es que se acercó un móvil policial. Sí. Y este sargento primero, que se llama Mariano Ballarino, se acerca al lugar y según él dice que se tropieza con su arma reglamentaria, y se le efectúa un disparo. A ver, lo llaman desde el 911, le avisan que tiene que dirigirse a ese lugar y es ahí donde piden la identificación. A ver, Lucas no estaba solo. Lucas estaba con un grupo de amigos sí. Y aparentemente llaman al 911 porque este grupo de amigos se estaría peleando con otra banda que estaba por ahí. Sí. De hecho, se habla de que un kiosquero hizo un disparo al aire para separar ¿sí?, a estas bandas que se estaban peleando. ¿Disparo al aire que nunca se comprobó? Nunca se comprobó este disparo al aire, y lo que sí se comprobó a través de distintos testigos es que este policía, que se le dispara supuestamente accidentalmente el arma, lo que ocurre es que le efectúa un disparo a este chico que estaba sentado en la esquina, un chico de 17 años, Lucas Décima, y no llega prácticamente a ser atendido en el hospital y termina muriendo. A ver, el papá, Ismael Décima, el papá de Lucas, habló, bueno, en su declaración decía que, textual, ¿no?, textuales palabras del policía, le decía: guacho, no te mueras acá que me cagás la carrera. Esto le decía el policía a Lucas cuando estaba tirado en el piso ya después de haberle disparado. Exacto, esta es una carta abierta que él hizo, el padre de Lucas Décima, explicando esta situación, que esto fue confirmado incluso por los propios amigos, y de hecho el padre hacía una referencia de que el hijo siempre hablaba de que si ocurre algo malo no hay que salir corriendo, porque si uno no hizo nada tiene que quedarse en el lugar. Mira. El padre hoy se lamenta de eso porque justamente los amigos salen corriendo y él se quedó sentado porque no tenía nada que esconder ni nada, no quería salir corriendo, y lamentablemente es el que termina siendo baleado por un policía que, repito, según el policía, según la versión o la estrategia de la defensa del policía, es que se le escapó un tiro. Según la posición de la querella, incluso de la propia fiscalía que interviene en el Tribunal Oral número 4 de Morón, esto no fue así. Esto en realidad... ¿Dónde fue el disparo? El disparo supuestamente le entra... ¿Fue certero? El disparo le entra por la ingle, supuestamente, a la altura de la pierna, y muere desangrado. Más allá de que sea certero o no, también pudo haber ocurrido de que haya sido un caso de gatillo fácil, donde el policía baja con el arma preparada para disparar y le dispara, ¿no?, directamente, pensando de que como hay una pelea callejera o que alguno puede estar armado, sobre todo por el tiro al aire que se hablaba que se efectuaron, haya salido directamente con el arma preparada para disparar. A ver, el policía, Mariano Ballarino, estaba acompañado ese día por otra policía también, ¿no? Sí, estaba acompañado por una oficial, una persona que lo acompañaba, la compañera de él, que ella confirmó de que en realidad no era necesario haber estado con el arma lista para disparar, porque no había nada que proteger. De hecho, esta persona no era un peligro ni siquiera para terceros. No es que era una persona que se encontraba armada, que al llegar al lugar no había ningún disturbio. Ya aparentemente el disturbio había terminado. Es decir, ninguno de los chicos estaba armado. Exacto. De hecho, los chicos salieron todos corriendo. Este chico de 17 años quedó sentado en el piso y, según lo que afirma esta persona, se le escapa un disparo, pero bueno, se le escapa un disparo y le provoca la muerte a esta persona. A ver, tenemos una placa para comparar lo que fue la primera acusación hacia este policía y la segunda, la última prácticamente, que es la que se va a conocer oficialmente en unos días, ¿no? En una semana se va a conocer cuál es la pena que le van a imponer a esta persona. Ya se sabe que es culpable, el Tribunal Oral número 4 lo encontró culpable. Y lo que tenemos que hablar acá, lo que se ve en placa, es que la primera acusación, que esto se habló mucho en su momento, y de hecho hubo muchísimas marchas en Merlo y en Morón por este tema, había una primera acusación de homicidio culposo, que el homicidio culposo es escarcelable y tiene una pena que va de 1 a 5 años de prisión. ¿Qué sería el homicidio culposo? El culposo quiere decir que fue accidentalmente, ¿no? Como sostenía él en su versión, de que realmente sacó el arma, se tropezó y se le disparó. Entonces tenía una pena que era escarcelable, una pena chica. Esto lamentablemente, lamentablemente digo para el policía, cambió
y cuando esto se eleva a juicio oral, se transforma en un homicidio simple con dolo eventual que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. Claro, cambia muchísimo. Cambia muchísimo la pena, no es escarcelable y de hecho en una semana vamos a saber cuál es la pena que le aplican. Que lo que se estima... O sea, la pena que le van a aplicar dentro de este rango, Dentro ¿no? de este rango, de 8 a 25 años de prisión, y lo que se estima aproximadamente es que no va a ser no menos de 10 años de prisión. No menos de 10 años. Ahora, ¿sobre qué se sostiene esta acusación? ¿Cuáles son las pruebas que se fueron juntando, más allá de las declaraciones de su propia compañera, que dijo que no hacía falta estar con el arma lista para disparar en ese momento, porque no había amenaza de la otra parte? Pero hay más declaraciones, ¿no? Hay más declaraciones y declaró muchísima gente, de hecho los propios chicos que salían corriendo, vecinos del lugar, el propio kiosquero que decían que tiró un tiro al aire. Hay mucha gente que declaró en la causa y bueno, de hecho los peritos que intervinieron entienden de que no pudo haberse efectuado el disparo de esa forma. De hecho, esta persona, este policía, tiene 20 años de experiencia. Es muy raro que un arma se dispare porque sí con un tropiezo. Entonces, se piensa que es... 20 años de experiencia y ningún tipo de antecedente, digamos, parecido. No, pero bueno, pero este caso no deja de ser gravísimo. Y todo esto lo que generó es que lo encuentren culpable. Veremos cuál es la pena que le aplican. Y como decía en un principio, el segundo caso emblemático de gatillo fácil, tenemos otro anterior que fue el de Fabián Gorosito, en donde intervinieron 10 policías también, por eso es muy cuestionado lo que es Tribunales de Morón con respecto a las penas que se aplican a los policías. En este caso es un caso importante porque se lo encuentra culpable. La vez anterior a los 10 policías que intervinieron en la tortura de Fabián Gorosito no se los encontró culpables. Entonces es bueno destacar que al menos en esta oportunidad el Tribunal Oral número 4 lo encuentra culpable. A ver, tengo acá que a los chicos, que hace un momento me decías, Gastón, salieron corriendo, fueron obligados incluso a arrodillarse en ese momento por el policía. ¿Esto es así? ¿Está corroborado o no? Bueno, se habla de esa versión, ¿no? Que fueron arrodillados y puestos contra la pared justamente para identificarlos. Todos. No me llamaría la atención Lucas, porque en realidad uno ve en la calle, todos vemos cuando hacen algún tipo de operativo así que a veces pero en este se suele maltratar a la si gente. Esta versión fuera cierta, los chicos no habrían corrido, digamos, hubieran quedado todos ahí junto a Lucas. Esa era una versión como que estaban juntos. La versión más fuerte que se maneja era que salieron corriendo. De hecho, la primera versión se hablaba de que incluso a Lucas lo habían subido al móvil policial y lo habían querido trasladar para identificarlo, y ahí es cuando se efectúa el disparo accidental. Como le entra en la ingle y en la pierna, como estaba sentado en el auto, se suponía que eso fue lo que ocurrió. Después esta versión cambió porque el propio policía reconoce que al bajarse de la camioneta se tropieza y se le efectúa el disparo, ¿no? Se tropieza y efectúa el disparo. Al menos es lo que él manifestó, pero esto no lo creyó el tribunal cuando se elevó a juicio oral. Veremos si esto lo apela o no, pero en principio estaría condenado. Ahora, quedándonos en esto del gatillo fácil, ¿no? ¿Es una figura que tenga mira a ser una figura penal, que esto esté incluido, que no pase a ser, por ejemplo, que tenga doble gravedad que un homicidio simple? Bueno, es algo que se habló durante mucho tiempo, hace varios años que se viene manejando eso. Incluso hay proyectos de ley para tratar de incorporarlo, para que este tipo de actividades sea penada con algún tipo de escala penal, para que quede claro para este tipo de casos, como ocurrió también con los accidentes de tránsito, por ejemplo, que cuando tenemos un accidente de tránsito tenemos que hablar de un homicidio agravado, en el caso de que haya estado de alcoholemia en alguna persona. En el caso de gatillo fácil, en el caso de impericia en el arte o profesión, como es en este caso del policía, si es que realmente existió, porque también puede ser que esto haya sido adrede, a propósito, por eso hablamos con dolo eventual, que quiere decir que esta persona tuvo alguna intención o se pudo representar la posibilidad de poder matarlo. Exacto, estaba consciente, fue pensado lo que estaba por hacer, ¿no? Claramente. Esa es la gran diferencia que hay entre lo que él declara, que se tropezó y disparó, a que haya justamente llevado todo a cabo paso a paso para llegar a este punto, ¿no? Exacto, por eso justamente aumenta la escala y de hecho es celebrado junto con la familia y muchas asociaciones que participaron en marchas, que de hecho seguramente nos deben estar viendo, porque la condena seguramente va a ser ejemplar. La semana que viene vamos a actualizarla. ¿Cuándo es la fecha que se va a estar definiendo esto? Esto a partir del martes que viene, supuestamente. Vamos a tener ya la condena de cuánto es los años que le van a aplicar y seguramente va a servir como antecedente para futuros casos que se den en zona oeste con respecto a esto, ¿no? Que claramente no iba a ser menor a 10 años. Yo estimo que no va a ser menor a 10 años. Queda obviamente en la sana crítica o en la decisión que tengan los jueces que están interviniendo, que son 3 en el tribunal, pero yo creo que no menos de 10 años le van a aplicar. Muy bien, Gastón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche.